Cordial saludo. Martes 16 de mayo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo les invito para que en nuestra reflexión de hoy pensemos en la figura del carcelero. Es un hombre que está cumpliendo con una tarea: cuidar a los presos, que está siguiendo unas órdenes, está trabajando. Y ante el acontecimiento que lo despierta, lo pone en vela y le permite descubrir que las puertas de la cárcel están abiertas, él toma la espada con el fin de suicidarse. Es decir, que tiene miedo, el miedo de haber fallado en la tarea que le encomendaron. Tiene que ser un miedo terrible a sus superiores. ¿Qué podría pasar por la mente de él? ¿Qué pueden hacerle sus superiores para decidir más bien él mismo acabar con su vida? ¿Qué realidades habrían frente a su tarea para él pensar en el suicidio al ver que no ha cumplido con la tarea encomendada? Luego llega un momento de total asombro para este hombre. Los presos siguen allí. Habiendo tenido la oportunidad de fugarse, no lo hicieron. Incluso evitaron que él se quitara la vida. Ese acontecimiento fue toda una revelación. Esa revelación no solo lo ha despertado ya del sueño físico, de ese acto del dormir, sino que
le han despertado en la vida, en lo espiritual. Ya no piensa en qué puede pasar con sus superiores. Ya él está pensando en que aquellos hombres tienen la clave de la salvación. Por eso les pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Uno se imagina que posiblemente ya él conociera a estos apóstoles de antes, o al menos tenga conocimiento de los alborotos que se vienen generando, porque estos hombres están predicando a Jesucristo vivo y resucitado, y han estado haciendo obras como las que hacía el tal Jesús. Pero nunca se había atrevido a acercarse a ellos. Es con esta experiencia de la noche que él se atreve a hacer la pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Y lo más curioso del texto es que si al principio él estaba muerto del miedo, porque si los presos se volaban, estaba en peligro su vida, ahora es él mismo el que los saca de la cárcel y se los lleva a su casa. Ya no le importa nada. Ya no piensa en sus superiores, ya no piensa en esa tarea de carcelero, está pensando en su salvación y en la salvación de su familia. Está pensando en que ese encuentro que está experimentando allí es algo que supera cualquier obligación humana, cualquier experiencia humana. ¿Qué habrá pasado con él? Lo importante es entender, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos una experiencia de encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y nos atrevemos a preguntar, ¿qué hago para salvarme? Cuando me atrevo a recibir a Jesucristo en mi vida, ya no hay miedo que me obstaculice, ya no hay temor que me impida seguir adelante. Y todo lo que mi vida fue hasta ese momento cambia de perspectiva. La vida misma cambia. La mirada, la forma de ver cambia. Porque entonces hay como un clic, hay algo que rompe, que quiebra mi vida hasta hoy y mi vida a partir de hoy. Y sin duda, ese seguimiento de Jesús va a traer consecuencias difíciles, la persecución, para algunos hasta la muerte. Mas aquel que sabe a quién sigue, eso no le atemoriza. Nada le produce miedo, porque sabe en quién confía, sabe en quién está puesta su esperanza. Qué bueno que nosotros aprendamos de este hombre carcelero para pensar qué es mi vida hasta hoy, cómo he vivido hasta hoy, con miedos, con temores, con el cumplimiento de simples obligaciones, sin una experiencia de trascendencia. Y que hoy es la oportunidad para preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Hoy es la oportunidad para abrirle las puertas del corazón, de la vida, del hogar, al Señor Jesús, invitarlo para que pase a nuestra casa, para que cene con nosotros, para recibir su gracia. Ojo, mis queridos hermanos, es un día para empezar a vivir con radicalidad los sacramentos que hasta hoy hayamos recibido. Es un día para permitir que Jesús cambie, transforme nuestra vida.
Feliz día, que el Señor les bendiga.